creo que ya por fin he encontrado un buen plano. Pim pam, toma la... Quiero empezar diciendo que no sé cuándo vaya a ver este vídeo, porque he llevado mi portátil a arreglar. Se le ha jodido al parecer el componente del wifi y esto lleva pasándome desde abril que me iba mal el internet por una tormenta y pensaba que había jodido algo del router, de hecho lo cambiamos y pareció funcionar porque iba mejor, pero es que llegó un día este junio que decidió: Chao, no te puedes conectar al wifi. ¿Te lo detecto? Sí. Ya si logras conectarlo es otra cosa. y lo he mandado en garantía, porque menos mal que aún estaba en garantía. Pero bueno, hoy vamos a hablar del segundo libro de cuentos de Pérez, La maldición de las musas, que ha sido una experiencia raruna. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Me ha parecido mejor que el primero? No. ¿Está en la misma liga? ¿En la misma calificación? Sí. Le di básicamente la misma, que es un 3,5. Es que es raro, porque me ha gustado y ha habido cosas que me han molado mucho. Pero al mismo tiempo es como que después de ese punto del libro que me gustaron tantas cosas, de repente fue en picado y no logró pillar mi interés. Aunque quiero dejar esto claro, quizás se deba a que hace un puto calor del demonio, y si aquí hace calor, aquí en España, no me quiero ni imaginar en México, debe de ser un horno allí, y esto pues quizás una barbacoa. Como sabréis, pues bueno, es la segunda parte de la biología, que originalmente era una trilogía, ya lo dije en el anterior, pero básicamente originalmente eran 3 libros. Javier Ruescas obtuvo los derechos de vuelta y reescribió y reeditó los libros en Penguin, más concretamente Montena, como 2. El primer libro tenía todo el primer libro con la mitad del segundo, y este que tengo aquí, que es el segundo libro, contiene la otra mitad del segundo y el tercer libro. Básicamente seguimos donde lo dejamos la vez anterior. Adarel y Duna están luchando contra el reloj, contra la maldición de las musas. Y ahora la única esperanza que tienen es esta nueva poesía que tienen entre manos, que está haciendo el propio príncipe Adarel para combatir contra las propias musas. Y así lo dejamos. Realmente no sabría cómo describir la sinopsis del libro sin dar demasiados detalles, pero sí, seguimos en ese mismo plan. Dimitri está básicamente por ahí, las asesinas aún intentan pillarlo porque, bueno, se escapó en el anterior libro, y muchas otras cosas. Vamos a empezar por probablemente el mejor aspecto que tiene esta novela, y que fue lo que arregló una de las cosas que menos me convenció, que es el aspecto de las poesías. Pero en general es todo el mundo que creó Javier Ruescas. ¿Por qué? Porque se nos cuentan los orígenes, el origen de todo el continente, cómo es que todo llegó a ser. Las musas nos hablan también de por qué las poesías están hechas del modo en que están hechas, por qué es que llegaron a surgir, qué es la maldición de las musas, ¿no? Porque así se llama el libro, y de hecho creo que ese fue el mejor subtítulo para este segundo libro, que de hecho ya era título de uno de los 3 libros cuando eran 3, pero vamos, le quedó niquelado. Creo que este ha sido uno de los mejores world buildings que haya visto en un libro así, porque recordemos que bebe mucho de los cuentos de hadas, y si lo combinas con una narración que mantiene el nivel de la primera, para lo bueno y para lo malo, encaja muy bien. Y siguiendo con lo de los cuentos de hadas, es que tenemos la inclusión de 2 cuentos, ¿no? Que son Blancanieves, que esto ocurre muy al final del libro, y El flautista. Y justo este aspecto, este es el dedo anular, no os preocupéis, este aspecto, el del flautista, es uno que toma un rol muy importante para uno de los personajes que se introducen aquí. Pero en general también diría que hay algunos personajes que sufren una buena construcción, entre ellos el que sería el propio flautista, también algunos de los que se introducen con respecto a toda la mitología del continente, pero más que nada Duna y Adarel. Duna porque empieza a mostrar más signos de decisión, o sea, se vuelve una persona más decidida. En Adarel porque si bien en el primer libro lo conocíamos como una persona bastante bondadosa, aquí sufre un pequeño cambio de personalidad muy acorde a todo lo que está pasando. Toda la presión que está sobre sus hombros lo está resquebrajando poco a poco. Y también ambos personajes, Duna y Adarel, como pareja, porque no acaba siendo muy de color de rosa. Van a tener sus discusiones, van a tener sus peleas, por así decirlo. Son peleas muy chiquitinas, ¿no? Pero están ahí. Y claro, todo eso se debe a toda esta presión de afuera, por la guerra que se avecina. Y creo que todo eso se manejó muy bien. Hay un punto en el que realmente Adarel
pierde bastante los estribos y no está fuera del personaje, está bastante bien guiado. También vamos a poder ver, porque esto, recordemos que tiene varias perspectivas, ¿no? Vamos a ir intercambiando entre Adarel, Duna, Sirgerik, Dimitri, algunos críos sentimentalistas que conocimos en el primer libro. Son varias perspectivas. Y lo que me gusta es que vamos a ir viendo el lado más estratégico de ambas partes, cómo Adarel intenta enfrentarse a la maldición de las musas, cómo intenta reunir a todos para prepararse para la inevitable guerra, mientras que en el lado de Dimitri vemos cómo va reuniendo a todos esos sentimentalistas con el propósito de la guerra, de una venganza. Porque aparte, para el final de lo que es el cuarto libro, ¿no? Porque se divide en 3 libros cada libro, y si el primero era libro 1, libro 2, libro 3, aquí es libro 4, libro 5, libro 6. Para cuando llegó el final del libro 4, pues la verdad que me dejó en un punto bastante intenso. Y ya por último, como ha salido el tema de los sentimentalistas, Loghain de Siol, que creo que así es como se pronuncia, o sea, me gusta, ¿cómo decirlo? Es el típico personaje tonto que se lo tiene muy creído, pero si lo pongo ahí es porque probablemente su poder, su don, mejor dicho, su don, me pareció uno bastante creativo. Sin embargo, este no ha sido un libro perfecto para mí. Me hubiera gustado que hubiese sido hasta mejor que el primero, pero las razones se reducen a más o menos 2 razones. Para empezar, los personajes. Y es que para mí hubo varios personajes entre olvidables y que sobran. En lo que se refiere a personajes que sobran, la primera de ellas es definitivamente Firela, que era una de estas asesinas del uso, ¿vale? Del humo, no del uso. Creo que me estoy confundiendo con algún otro término de algún otro libro. Me parece que cuando llega a cierto punto en la novela, su personaje está ahí simplemente para intentar rellenar páginas. Y su subtrama, al final, no acaba impactando tanto en la historia en sí. Creo que hubiese sido mejor si simplemente se hubieran deshecho de ella. Y otro personaje olvidable es Becca, que es el compañero de Liselle, que es otra personaje más o menos importante, pero ya llegamos a ello. Y es que al final Becca también se me hizo un poco que no tenía mucho sentido que estuviese ahí. Al principio más o menos, pero es que al final pues está ahí y se toman decisiones con ese personaje junto con el de Liselle. De nuevo parece que están puestos para rellenar páginas. Y de los personajes que sobran, pasamos a los olvidables. Y estos son la propia Liselle y Willem. Y Willem me da mucha pena porque era un personaje que se introdujo en la primera novela y que me gustó bastante. Porque, recordemos, era este personaje que ayudó a su hermana a que no fuese asesinada por el resto de hermanas. Y entre esas hermanas están Calendra y Firela, que son las asesinas del humo. Llega un momento en el libro en el que desaparece por bastante tiempo, pero luego es que simplemente se va. Y eso tiene que ver con su maldición. Y me pareció muy mal hecho. Creo que había otra manera de haberlo metido más en la historia. Porque además para ese momento casi parece que no tiene nada que hacer. También Liselle, que tiene que ver con Willem. Porque es que cuando se juntan los tres, que son Willem, Liselle y Becca, siento que su historia está contada un poco por patas. Porque al final Liselle acaba siendo un personaje importante, pero llega un punto en el que no, y logra hacer que un personaje que parecía muy central en toda la trama, y que encima tiene un don que es bastante bueno, parece que no, pero lo es, acaba siendo más secundario, y quizá hubiese sido mejor darle un poquito más de presencia. Y el otro aspecto que no me gustó fue el ritmo. El libro 4, no, como he dicho, es probablemente lo mejor, por el world building y por todo lo que se introduce. Y me encantó esa parte. Y entonces yo creo que para cuando llegó el libro 5, tomó un ritmo más lento, que no necesariamente está mal, pero como que me fastidió un poco el cerebro, y al final tuve que estar soportando un poco los desvaríos de Liselle. Bueno, desvaríos, ¿no? O sea, la situación en la que se encontraba Liselle con su tribu, por así decirlo, con los némades. Y tener que estar leyendo eso después de toda la vorágine de información y de
y de acción y de giros que supuso el libro 4, me acabó resultando cansino. No me enganchó tanto como creía que lo iba a hacer. Para cuando llega a la parte 6, el libro sí que remonta y tiene un ritmo mucho mejor distribuido, pero no sé si eso me convenció, no sé si eso me pareció suficiente para salvar lo que fue el libro 5. Pero sí, fue un poco decepcionante Cuentos de Pérez y no creo que sea mal libro, pero de haber venido de una parte muy buena a de repente dos partes que, si bien la primera es más lenta y la segunda un poco más rápida, creo que no se distribuyó muy bien el ritmo. Y creo que el problema central también se debe a que esto se ha vendido como una biología. Yo sinceramente creo que si esto se hubiese vendido como 3 libros, hubiese funcionado mucho mejor. Porque tienes el primer libro, donde se introduce todo, el segundo, donde obtienes las revelaciones, y el tercero, que es cuando tienes un poquito más de personajes que se te van introduciendo, ¿sabes? Vienes del segundo libro ya terminado, ¿no? Que serían las 2 mitades, y dices, ok, voy a tomar un tiempo, y cuando sea, vuelvo con el tercero. Hubiera sido gastarte más dinero por un libro más, pero yo creo que si hubiese sido así, el ritmo habría funcionado mucho mejor. Pero en sí, esta biología no creo que sea mala. Creo que puede funcionar mucho si eres el tipo de lector que le gusta mucho el rollo Disney, porque al fin y al cabo esto tiene rollos Disney. Y diría que el segundo adquiere un tono un poquito más adulto, pero sí, creo que esta es una buena biología. Quizá no haya sido para mí, pero sí que me gustó. O sea que si vosotros queréis echarle un vistazo, podéis ir a pillar los libros. Y bueno, ese ha sido el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like, suscribíos al canal y dejad un comentario. ¿Qué os ha parecido a vosotros Cuentos de Pérez si es que lo habéis leído? ¿Cuál os gustó más? Y de hecho, ¿os gustan más las reediciones o las ediciones antiguas? Y también recordad, tengo Instagram y Threads, son el mismo nombre de usuario, así que no hay pérdida. Y con esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!